¿Ahora sí? ¿Ahora Sí, estamos ahí sí. grabando? Ahora sí. Bien, gracias, Rob. No, de nada. Bueno, les decía respecto del trabajo práctico, que lo vamos a hacer en grupos. Yo se me ocurrió que la fecha podría ser el 7, que es domingo, a las 11 de la noche. Eh, Me imagino que estamos en condiciones de hacer ese análisis, por llamarlo de algún modo, sobre todo por lo que vi que estuvieron haciendo en el foro, ¿sí? ¿Qué le pareció el foro, profe? El foro me pareció espectacular, no, en algunos momentos me reía, en otros momentos nada. No quería intervenir, pero bueno, digo, si no intervengo, no van a saber si van en cómo van, no era un modo de guiar, ¿no? Esa intervención. Eh, A mí me castigaron un poco en el foro. bueno, te castigaron un poco por elegir a tu familia. Yo no soy muy deontológico, que digamos. No, es que nadie es deontológico, es un invento de Kant, eso. A ver, solo desde ese lugar no se puede tener una vida ni digna, ni adecuada, ni para uno, ni para el resto, ¿no? Yo creo que está muy bien pensar en que existen condiciones que tienen que ver con el deber, pero ese deber tiene un límite. Digo, a ver, y más si uno piensa en lo individualista que ha sido nuestra sociedad, la sociedad occidental en líneas generales, ¿no? Entonces me parece que esto de pensar en la otredad también tiene mucho que ver en pensar en lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En principio. Primero que, a ver, fue un error, ¿no? El caso ni siquiera sé si existe, ¿no? Pero bueno, son una serie de casos que pone Echeverría en el libro y me parece que son interesantes para dialogar sobre cómo, sobre todo sobre cómo argumentar con los autores, ¿no? Y en ese sentido, Agustín, tranquilo, nadie va a actuar únicamente por deber, ¿no? Y eso es tan obvio como real. Eh, Hay situaciones en las que uno tiene que elegir, en las que uno tiene que posicionarse. Es decir, si eso, de todas maneras, lo del caso no era tan grave. En las instituciones educativas hay actos mucho más tremendos que tienen que ver, qué sé yo, con directivos eh, o con abusos de autoridad, tanto de directivos como de docentes, como no. Y en ese sentido uno no puede actuar por deber. A ver, si a mí la dirección de la carrera me dice, bueno, pegarles un cachetazo a cada uno cuando entren al aula, obviamente que uno no va a actuar de ese modo, ¿no? Con lo cual, el actuar por deber no nos lleva a ningún sitio, es más, ha llevado a la sociedad mundial a actitudes desastrosas, ¿no? En el fascismo, en el nazismo, en las dictaduras militares. Buen día. Digo, actuar por deber no es no solamente actuar por deber, no se, desde mi perspectiva no se puede actuar por deber en todos los casos, ¿no? Uno tiene Bueno, que yo preparar. comparto ese punto de vista. Ujú. De hecho, digamos, hay un aspecto muy interesante, ¿no? Que me atrae personalmente fue cuando empecé a leer toda la literatura académica sobre los orígenes de la formación del sistema educativo nacional. Ujú. Y bueno, como el positivismo y el globalismo fueron dos discursos, corrientes de pensamiento, que impactaron de lleno en las prácticas pedagógicas, en las teorías pedagógicas de nuestro país, tanto en la formación de docentes como de inspectores, ¿no? Y como una noción de la vigilancia y del control y del castigo de los cuerpos y de las mentes, ¿no? Que responde directamente a una perspectiva deontológica, ¿no? Del deber hacer.
del docente, ¿no? Que de alguna forma se ha filtrado y se ha sedimentado en las representaciones que tenemos los docentes sobre la tarea de enseñar. Y creo que bajo esos discursos muchas veces hay un nivel de rigurosidad o de ser estrictos que se cometen algunos actos que pueden ser discriminatorios, excluyentes, o que por lo menos no consideran algunas circunstancias particulares de los estudiantes, ¿no? Y muchas veces esas experiencias pueden afectar mucho, no solo en el rendimiento de los estudiantes, sino también en sus sentimientos o cómo la pasan dentro de las aulas. Es una etapa que es bastante conflictiva, ¿no? No sé, la adolescencia, la infancia, son experiencias que muchas veces marcan a las personas. Sí, está muy bien, Agustín, en pensar en las cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, siempre lo digo, pero hay que tener en cuenta que en el aula no hay solamente una relación de enseñanza y aprendizaje con el equipo o el cuerpo de estudiantes, ¿no? Y que cuando uno mira la cuestión ética, precisa mirarla en términos de las cuestiones jerárquicas también, ¿no? Como vos decís, está bien, uno puede tener un lugar de jerarquía al interior del aula, pero eso va a depender de la elección de cada uno y cada una de nosotros. Ahora bien, en el caso de que la relación esta de jerarquía sea expuesta de una manera demasiado autoritaria desde el punto de vista de la dirección o desde el punto de vista de la inspección escolar, me parece que justamente para esos casos es en los que uno tiene que pensar en el vínculo de lo político. ¿Sí? Cuando digo lo político, vamos a iniciar en la próxima unidad con la política y lo político, pero por lo menos para tenerlo en cuenta, ¿no? Hay una relación de lo político que es justamente lo que hace que las normas, tanto las normas institucionales como las normas éticas, se transformen. ¿Sí? Es esa relación que logra que las cosas se transformen, es una relación o un aspecto de lo que Chantal Mouffe llama lo instituyente, ¿no? Lo político, entonces, esta cuestión de cómo actuar en conjunto, y no estoy pensando solamente en la ética, sino en las relaciones sociales, lo político tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de transformar algunas situaciones de injusticia o de normas, ¿no? Situaciones que surgen a partir de normas que son injustas. Entonces, es ese diálogo, tanto con colegas, como con estudiantes, como con directivos, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de la transformación, entonces, ¿no? Hay ahí como una potencia instituyente porque todavía no se logró una norma en función de eso, pero lo que buscamos es justamente que se instituya, que se deje atrás algún tipo de normas injustas, ¿sí? Entonces es como un modo de participación activa en la transformación de las normas. No sé si está claro, pero lo vamos a ver mejor en la próxima unidad, cómo se va desplegando toda esta relación del vínculo político y de la construcción y recreación de normas, ¿no? Las normas no son estáticas, y ustedes saben, las normas cambian, las normas morales, las normas jurídicas, las normas institucionales cambian. Como cambia la vida, ¿no? La vida social cambia, y en ese sentido precisamos la transformación. ¿Cuál es el problema en la escuela? O en la escuela, yo cuando hablo de escuela hablo de instituciones educativas en general, pero hay pedagogos y pedagogas que no les gusta hablar de escuela como institución educativa, porque entonces preguntan ¿qué escuela? ¿No? Hay escuelas que son de un tipo, hay escuelas que son de otro. Pero bueno, así en sentido lato, cuando digo escuela me refiero a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, decía, en las instituciones educativas, el problema es que
la cuestión del deber ser y la cuestión del respeto a la norma se ha cristalizado a tal punto que resulta muy difícil correrse de ese lugar, ¿no? Y me parece Hola, que profe. sí. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, chicos, buen día. Justo, disculpe que la interrumpí, escuché lo del compañero, ¿no? Y esto del deber ser. Y justo estaba hablando de lo que es el equipo directivo, ¿no? Los docentes. Y qué difícil, ¿no? Esta realidad, ¿no? De salir a veces de lo institucionalizado, ¿no? Cuando no solamente la única institución que pasamos es la escuela. La familia también es una institución, ¿no? Somos todos una institución, ¿sí? Pero sí, a veces se hace muy difícil correrse de la norma, ¿no? Y salir de este proceso de normalización. No creo que lo habré mencionado quizás cuando hablaba también, o como se dice, me iba un poco fabulando con el tema de los trabajitos que estuve exponiendo. Pero la verdad que es bastante complicado, pero bueno, como usted dice, ¿no? Y creo que muchos pensamos de esa manera. Nos tenemos que correr, ¿no? De ese eje y, bueno, salir de ese proceso, ¿no? De naturalización y bueno, empezar a construir de a poquito la institución que forma parte de toda una sociedad, ¿sí? Y eso se refleja, profe, hoy con este tema de la pandemia. Hay mucha resistencia en muchos aspectos, ¿no? Es increíble, no sé si a todos les pasa, por ejemplo, como docente hay resistencia de algunas cuestiones, ¿no? Digo, de esto de la educación a distancia, de proponerse a nuevas características, no sé, multimediales o algo, porque por ahí uno no se quiere correr de ese eje, porque se baja de esa manera, que se tiene que dar así o no. No sé, esta semana fue todo una situación así media conflictiva justamente con esto, profe, con el deber ser y las bajadas de línea. Las bajadas de línea que vos a veces te pones a pensar y decir, pero ¿cómo hago todo esto? Desde mi casa sentado en la computadora. Increíble, increíble. No, hasta te piden hacer un mapeo de una zona o de cuántos alumnos están afectados, ¿no? Por el COVID-19 y hacer un mapeo, no sé, de cómo lo trabajás, ¿no? Y te lo imponen como el deber ser, porque lo tenés que hacer y eso, ¿no? Digo este ejemplo, lo sentí de esa perspectiva, por ahí estoy equivocado, ¿no? No sé si me ayudan mis compañeros, pero bueno, nada, me vi así, reflejado en lo que planteaba el compañero y lo que plantea usted, profe. Es increíble, uno lo vive en tiempo y espacio acá, ahora, ya, con esto, ¿no? Gracias, profe. No, de nada. Hola, buen día. Buen día, ¿quién quiere hablar? Yo, Silvana. Ah, Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. No, estoy escuchando a los chicos lo que dicen. La verdad que hablando de este tema, de lo que es la educación, ahora, en un momento tan particular como la pandemia, yo pienso que todo lo que estamos pensando a nivel institucional, vamos a tener que hacer un cambio, una transformación, porque estamos en un momento justamente de crisis. Entonces, de acá hacia adelante, vamos a tener que repensar y reformular la praxis a través de otras maneras de enseñar, a través de otra manera de aprender. Porque ahora además están involucrados otros factores sociales. Porque antes en la escuela, en el espacio físico, bueno, están los docentes, los estudiantes y los contenidos. Pero ahora además de eso está la tecnología y las familias. Entonces es como que hay nuevos roles en la parte educativo-aprendizaje. Y entonces, yo lo que noto es que no solo los estudiantes que tienen mayor habilidad en la parte de tecnología, los docentes también ahí, es como que la pandemia hizo visualizar las carencias que lamentablemente tenemos. Entonces, va a haber que capacitarse en nuevas formas de enseñar, más allá de respetar la currícula, los contenidos o las órdenes institucionales que también se están dando, pero de otra forma. No sé, yo trabajo en un terciario, la verdad que estamos trabajando todos online, respetando mínimamente lo que era antes. Pero digo, como que ahora hay que volver a poner todo stand-by y volver a reformular cosas que ya teníamos muy estructuradas internamente,
hacia un lugar que se está transformando. No sé, yo lo que digo lo estoy pensando al mismo tiempo. Sí, obviamente que esto nos va, esta crisis que veníamos arrastrando de hace mucho tiempo, pero como ustedes dicen, la pandemia ahora las desnuda más, ¿no? Bueno, y que ahí también hay que pensar en el deber ser a través de otro entorno, de otro contexto, de un nuevo contexto, como docentes, como alumnos, porque también nosotros somos ciudadanos, somos personas, ciudadanos, alumnos, docentes, ¿no? Dentro de todo eso, ¿cuál sería el deber ser? Como que hay toda una modificación. ¿Puedo agregar una cosa? Buen día a todos y a todas. Yo pensaba en lo que decían los compañeros y estamos hablando de ese deber ser, que supuestamente todos lo tenemos claro, ¿no? Cuando hablamos del deber ser, que estamos hablando de lo instituido, de la norma, de la regla. Ahí el compañero mencionaba el tema de la familia y cómo se va transmitiendo culturalmente ese deber ser. Supuestamente estamos todos hablando del mismo deber ser, ¿no? Y digo, cuestionando ese deber ser, replanteándonos a través, como decía la profe, que se escribe que la escuela secundaria, la educación secundaria está en crisis. Yo creo que hace unos 15 años más o menos se empezó a escribir más fuerte, pero digo, y a veces hacemos mucha punta, esto lo pienso, ¿no? Digo, desde mi rol en la escuela, de ese deber ser, pero yo, o leo poco, yo digo acá sobre qué ser queremos construir, ¿no? Si bien hay política educativa, si bien hay diseño curricular que quiere transmitir eso, hasta ahora las políticas educativas, a mi criterio y corta experiencia, no han logrado ser eficaces porque, digo, no han logrado ser eficaces del todo, ¿no? Digo, yo miro el plan Conectar Igualdad, más allá que el otro gobierno no lo haya profundizado, mismo uno podría hacerle determinadas críticas y demás, pero lo que siempre observa que el primer sujeto de resistencia es el docente, somos nosotros. Es estos mismos que criticamos el deber ser, la norma, por qué hacer esto y esto, muchas veces somos el primer escollo ante esta construcción de nuevos sentidos en la educación. ¿Por qué? Porque, digo, yo en las reuniones, por ejemplo, cuando hacemos las jornadas de capacitación docente, desde que ejerzo el rol de directivo, muy pocas veces seguí lo que dice, lo que me mandan las circulares de material para hacer la jornada de capacitación docente. Porque eso sí es un instituido, que si no son reuniones para tomar mate y comer factura, como dice la gente. Porque si uno sigue lo que te mandan, digamos, vos te quedás en llename esta encuestita y esto. Ahora, me parece que todos nos tenemos que preguntar desde el rol que nos toca, ¿no? ¿Qué atribuyo yo? ¿Cómo soy sujeto instituyente? ¿Cómo soy sujeto instituyente? Porque digo, la discusión académica está bien, pero digo, yo desde que empecé a ejercer la docencia eso me lo planteé, ¿no? También, y me llevó discusiones con directivos, me llevó también a apartarme de algunas instituciones donde vi que no era aceptado este sentir o esta forma de ver las cosas, y gracias a Dios también la docencia tiene ese plus, ¿no? Que cuando no te empezás a sentir, no digo que se tiene que hacer lo que vos decís, pero a donde no empezás a sentirte identificado, donde no podés empezar a trabajar con eso, y ves que tampoco tus compañeros lo hacen, ¿por qué? Porque también, digo, nos afecta una especie de status quo en la docencia. No hagas mucho porque vas a sobresalir y tus compañeros también se van a poner en contra. O esto que querés generar con los pibes, cuidado, porque, viste, los docentes más viejos o... No, digo, no estoy en contra de la antigüedad, porque para mí la antigüedad es un valor, cuando es una antigüedad crítica, que piensa, que busca, porque conozco muchos docentes de mucha antigüedad que me saco el sombrero y aprendo mucho de mis compañeros.
pero digo, también me parece que desde nuestro rol tenemos que preguntarnos cómo somos sujetos instituyentes, ¿no? Porque a veces estar de acuerdo a la norma es un camino fácil, que requiere poco esfuerzo. Y como digo, esta situación, claro, esta situación devela nuestras incapacidades también, y hay que reconocerlo. Digo, con el equipo directivo tenemos que gestionar una escuela con 48 docentes, que está bien, debe ser lo mínimo de planta de un colegio técnico que tiene 100. Y son 48 realidades distintas con las que hubo que hablar, gente que no dice, no, yo me tomo licencia, y ahora no te das licencia, no hay licencia ahora. No puedo trabajar de esta forma porque no lo sé hacer. Bueno, estar atrás, hablar, capacitar, pero y también después hablar con las familias, ¿no? Digo, esto nos saca de la comodidad, pero yo creo que la educación siempre nos sacó de la comodidad. Lo que hace la norma es tapar muchas veces un porcentaje de la docencia, y lo digo siendo docente, de nosotros los docentes que nos resistimos a esos cambios. Yo creo que Yo lo puedo pienso. decir algo. Sí. Creo que si hay una profesión que está lejos de la comodidad es la del docente. Me parece que estamos todo el tiempo interpelándonos y tratando de trabajar colectivamente y autocriticándonos. Me parece que lo que vemos que nos parece que esté mal, lo tenemos que plantear primero en términos, digamos, hacia adentro, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para colaborar en esto que veo que está mal? Y no instalarse desde el lugar de la queja o de la dicotomía, no sé, el viejo o el nuevo, la tecnología sí, la tecnología no, la presencialidad, la virtualidad. Bueno, a ver, ¿qué puedo aportar yo y qué tengo para aprender yo con esta crisis, como decía la compañera? Porque si no, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Como que todas las reuniones de profesores terminan siendo una cosa que uno termina bien mirando el reloj para irse y no terminamos construyendo nada. Cuando lo que hay que hacer es decir, bueno, acá estoy, soy esto, con lo que tengo que hacer yo, ¿no? Soy esto, ¿qué tienen ustedes para aportarme y qué tengo yo para aportarles a ustedes? Y si alguien no lo quiere hacer, bueno, no lo hará, pero seguimos adelante como sea. Esa mi mirada siempre va a ser una mirada medio romántica, utópica, y lo sé. ¿Puedo decir algo? Yo soy profe jubilada, después de 30 años de servicio como maestra y profe, me jubilé hace 2 años. Yo no sé cómo andará la cosa, ahora estoy trabajando en otra cosa, pero a mí me parece, y enganchándolo un poco con la materia, que lo que hay que generar, no sé si está bien lo que voy a decir, profe, pero hablando de la ética, ¿no? Hay que ver dentro de qué ética uno quiere laburar, ¿no? Yo creo en la ética del compromiso y hay que tener claro con quién uno se compromete. Si tu compromiso es con tus estudiantes, eso te va a generar una línea de laburo en la que vas a tener claras las decisiones. Me parece a mí, por lo menos yo intenté eso en mi carrera, igual me llegó un momento en que por algo me jubilé, ¿no? Decidí hacer un corte y barajar y dar de nuevo. Pero entiendo lo que quiso decir Damián con respecto a lo de conectar igualdad, y me parece que es muy bueno el ejemplo de cómo a veces ponemos contra a lo bueno que a veces no sabemos percibir. Lo que sucedió con el plan Conectar Igualdad fue que se le dio, como saben, una computadora a cada chico. Y lo que sucedió también es que muchos docentes se negaban a trabajar con eso, o no lo sabían utilizar. Justamente yo no soy de la época de la tecnología y a mí me costaba grandes esfuerzos poder adaptarme, pero yo amé esas computadoras. Porque si yo soy profesora de lengua, si yo le pedía a los pibes que escribieran en la carpeta, lo hacían a desgano, pero si les pedía que escribieran en la compu, eso les provocaba, no sé, una empatía que no la conseguía de otra manera. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, y que eso es bueno, lo tenés que defender. Y eso, muchos docentes no lo defendieron, y de eso se agarró el gobierno anterior para cortar el plan, porque hubo muchas quejas.
porque muchos docentes, por ahí para sobrellevar esta situación, que se veían obligados a utilizarlas, pactaban, yo esto lo he visto, pactaban con los alumnos 1 hora de juego y 1 hora de clase. Entonces, para mí, lo interesante, cuando surge una política, es realmente tratar, no digo que nos va a salir de entrada, pero tratar de reconocer cuando algo es bueno. Arriba el DVD. ¿Perdón? Bueno, tratar de reconocer cuando algo es bueno, y eso defenderlo a muerte, digamos. Tratar de que eso que se instituyó, que sirve, imagínense ahora lo que sería esta situación si hubiera persistido ese plan. Estaríamos hablando de otra cosa. Nuestros alumnos estarían trabajando de otra manera, con todas las dificultades que tenía de conexión, de computadoras que se rompían, pero se servía. Entonces, para mí, el deber ser es con el compromiso, o no sé si expresarlo de esta manera, pero el compromiso es con los estudiantes, con una comunidad que si tenemos suerte podemos llegar a sentir como propia. Es muy importante la concentración de horas en una institución, encontrar tu lugar en el mundo dentro del ámbito docente, ¿no? Los que pudimos encontrar un lugar en el que nos sentimos cómodos y estuvimos muchos años, eso es impagable. Y después ver las necesidades, ¿no? Una reunión docente tiene que basarse en las necesidades que haya en la institución en ese momento. Puede haber una línea que baje, pero lo importante es ver qué se está necesitando en ese momento. Primero hablemos de lo que nos pasa en la reunión docente, de lo que necesitamos, y después vemos si la línea que nos bajaron nos sirvió, y eso pilotearlo. Y también hay políticas, hubo bajadas muy piolas, por lo menos lo digo desde mi experiencia, y hubo bajadas que había que dejar correr. Pero eso se tiene que tramitar de alguna manera, que se tiene que gestionar con el grupo en el que uno está y con el que uno labura. Y siempre va a haber gente más comprometida y otras que menos. Pero hay que tomar lo que realmente sentimos y reconocemos que va a servir y defenderlo. El espacio es súper rico para laburarlo. Bueno, quería decir eso. ¿Puedo comentar algo, profe? ¿Me das un segundito? Porque antes sí, claro. Porque me voy a olvidar. Cuando ustedes hablen del deber ser, traten de vincularlo a lo que dicen los autores, ¿sí? El autor que habla del deber ser es Kant, con lo cual el deber ser está anclado en lo que dice la norma, ¿sí? Entonces, tu ética de compromiso, Claudia, está muy bien, pero no tiene nada que ver con el deber ser, ¿sí? Porque si no lo confundimos, ¿sí? La idea es no confundirlo. Deber ser es absoluto contacto con la norma, respeto a la norma, porque lo que se busca es que mi como obediencia. Exacto, exacto. Ese es el deber ser. Lo tuyo es otra cosa, lo tuyo es compromiso, me da la sensación de que estás mucho más cerca de Melich, si querés, ¿no? Pensando en esto de la finitud y la compasión en el sentido de compañía, ¿no? Con otro, de hacer en conjunto. De compasión en ese sentido, ¿no? De hacer algo apasionado de manera conjunta, ¿no? Entonces, el deber ser quedaría fuera de ese sector, y más con lo que vienen diciendo, ¿no? Con lo que vienen diciendo de que, bueno, que en realidad muchas de las normas, bajar línea es que viene la norma en sentido jerárquico, ¿no? Y entonces, en esa bajada de línea, lo que hay es un respeto a la norma, ahí es donde hay un deber ser, ¿sí? No en los otros casos. En los otros casos, seguramente tiene que haber un posicionamiento distinto. Ahora, lo otro que quería decir es respecto al plan Conectar Igualdad. El plan fue maravilloso, lo mejor que he visto. Y estaba estructurado no solamente entregando la computadora, sino organizando cursos de capacitación en todos los niveles y gratuitos. Ahora, es cierto, como dice Damián y como dice Claudia, que hubo una resistencia de parte de algunos docentes. Yo no tengo la palabra, no sé, pero puede llamarse ideología, puede llamarse comodidad, puede llamarse como ustedes quieran, yo no lo sé, habría que preguntarlo en cada caso, ¿sí?
No, a ver, me da un poquito de miedo decir, yo no creo que el gobierno anterior haya bajado el plan Conectar Igualdad porque no funcionaba Por la bien. queja de los 12. No. Yo, de verdad, ¿no? Y es una posición mía, tengo la sensación de que fue un gobierno que lo que hizo fue bajar todo lo que tenga que ver con el bienestar social, ¿no? Todo lo que tenga que ver, imagínate que Y gastar poco en educación. en educación, en salud, en todo lo que tenga que ver con el cuidado de la población, ¿no? Y en líneas generales lo que se buscaba era más que nada cuidar, si ustedes quieren, lo empresarial, un gobierno neoliberal, ¿no? Así actúa un gobierno neoliberal. No se equivocaron en nada. Yo creo que aplicaron todo lo que vinieron a aplicar, que era eso, ¿no? Era recortar el Estado, achicar el Estado, aumentar las fortunas de algún modo de lo empresarial, justamente achicando los lugares de las políticas sociales, ¿no? Bueno, nada, eso decirlo en esos términos, ¿no? Por eso digo, en muchos casos, en la docencia, en alguna docencia, lo que se ve es eso. Primero, como decía Damián, ¿no? Que hay algo así como, la comodidad es, bueno, hacer lo que se dice, hacer lo que se hacer lo que viene a hacer. Bueno, es una postura, no sé si está mal o bien, desde mi lugar no es la adecuada porque yo no actuaría de esa manera, pero eso no le quita elección a la persona que lo está haciendo de esa manera, ¿no? Entonces, si uno se va a orientar a partir de esta cuestión de respetar postura del resto de las personas, entonces, bueno, hay que respetar esas posturas de no querer adecuarse o de no tener ganas de adecuarse al plan Conectar Igualdad. Ahora bien, voy de nuevo a Conectar Igualdad. ¿Estuvo bien estructurado? Sí. ¿Estuvo genial desde el punto de vista de la política social? Sí. Pero algo falló, evidentemente. Algo falló. Como suele fallar en la política, ¿sí? Como suele fallar en las políticas públicas. Cuando se creó todo el diseño curricular de construcción de la ciudadanía, que es una cuestión parecida, hubo también una serie de, no solamente un diseño curricular, sino jornadas enteras de capacitación y formación para docentes. Ahora bien, la política lamentablemente suele ser corrupta, y digo corrupta porque en lugar de contratar, por llamarlo de alguna manera, o de llamar a personas que conocían la temática para realizar esas capacitaciones, fue a dedo. Entonces se hicieron grupos y lo mismo pasó con Conectar Igualdad, ¿sí? Entonces, lo que está bien, digo, todo el plan Conectar Igualdad, toda la estructura que tuvo y el andamio que tuvo, pero el problema estuvo en el medio, ¿sí? No en la política pública, no en en el bienestar que pretendía llevar esa política pública, sino en el camino, ¿no? En el camino hubo algo así como una serie de actos de corrupción mínimos, pero que estuvieron. Digo, conozco cómo fue, conozco cómo se eligieron algunas personas para esos programas de capacitación. Y entonces digo, me parece que desde ese punto de vista hubo un problema, ¿sí? Hubo un problema que había que mejorarlo, ¿no? Había que organizar estadísticas para saber dónde no estaba funcionando, por qué no estaba funcionando, pero lo principal era llegar al docente, ¿sí? Y sobre todo al docente y a la docente que se resistía a esa capacitación. Y me parece que ahí hay una serie de variables que fueron oscuras, ¿sí? Perdón, Roxana creo que quería hablar, ¿sí? ¿Está Roxana por ahí o se fue? Sí, no, acá estoy, profe. Sí, ahora se me pasó porque era algo sobre lo que los chicos estaban diciendo y me detuve muy atentamente a escuchar lo que decía usted. Igual comento algo sobre lo que decía, que tiene que ver con algo que busqué información sobre Kant, y
dice, ni el mundo, ni en general tampoco fuera del mundo, es posible pensar que nada pueda considerarse como bueno sin restricción. Y da un ejemplo, ¿no? El dinero me puede servir para comprar bienes o realizar un viaje, pero también me puede servir para corromper a una persona. Hay veces que lo que tenemos que tener en cuenta es qué herramientas, qué posibilidades, qué opciones tenemos en la mano y qué hacemos con eso y qué podemos hacer para que tenga el mejor resultado posible, para poder ayudar, para poder guiar, para poder contener. Me parece que esa es la idea básica. Yo en una de las escuelas que trabajo esta semana tuvimos un Zoom de emergencia por el tema de los barrios Azul y Tatí. Nosotros tenemos alumnos de ahí, y fue el trabajar para ver cómo podíamos contener, ayudar, resolver, acompañar desde muchas perspectivas. Y me parece que eso es. Y lo digo por el hecho de, hay veces que no es que los docentes nos resistimos o se resisten. Yo estoy trabajando con una computadora prestada, el trabajo de mi marido, que 2 o 3 veces por semana, como mucho, me la trae porque se la prestan en su trabajo. Tengo internet hace un año que Telefónica no me brinda el servicio de internet, así que estoy o con el internet del celular que se corta, que es un caos, o con internet prestado del vecino que cuando necesito, por favor, pásame trabajo, más allá de después de compartir gastos o lo que sea. Digo, con las posibilidades que tengo, trato de hacer las cosas lo mejor posible. Y si no lo tengo, lo busco, lo pido, pero me parece que se trata de eso, es aplicar la inteligencia para obtener el mejor resultado posible y no para corromper. Me parece que es eso, que es, lo tengo, bueno, veo cuál es la mejor manera de trabajarlo. Era eso, gracias. Sí, Roxana, pero es un punto que lo tomás vos porque tenés un sentimiento desde ese lugar, pero eso no implica que sea la universalidad. Por eso digo que Kant dice cosas muy lindas, pero que quedan en lo ideal, ¿no? No todo el mundo se maneja de esa manera, porque si no, no existirían los actos de corrupción, ¿sí? Si fuera que todo el mundo se manejara desde ese lugar. Digo, es cierto, algunas personas nos manejamos desde el punto de vista de tratar de mejorar las situaciones. Y a veces podemos equivocarnos, es cierto, ¿sí? La norma, la ética kantiana es excelente como algo que está ahí en el mundo de las ideas, ¿sí? Es como les decía antes, una forma, y cada uno de nosotros tiene que llenarla, pero lamentablemente la condición humana no es tan inocente, ni tan bondadosa, ni se maneja con ese nivel de autonomía que nos permitiría alcanzar un mundo mejor, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sino, de otro modo, los que les contaba antes, de estas personas que tomaron esas organizaciones de las capacitaciones, no hubieran aceptado, porque no estaban en condiciones. ¿Sí? Entonces, si todos y todas actuaríamos del modo que vos querés actuar, Ro, no necesitaríamos ética, ¿sí? No necesitaríamos moral, no necesitaríamos normas que traten de orientar nuestras conductas, ¿sí? Justamente es al revés. Como existen dentro de la condición humana, ¿no? No somos angelitos, ¿no? Aunque algunos podemos ser un poquito más angelitos que otros, pero la mayoría de las personas se maneja en algún punto por un poco de egoísmo, ¿no? Y un poco de avaricia también en algunos casos, y entonces la ética kantiana no es adecuada en ese sentido, ¿no? Esto me parece que tiene que quedar claro. Está muy bien esto de que las personas tenemos dignidad, como dice Kant, y que, un segundo, no sé qué están hablando, pero un segundo. Las personas tenemos dignidad, y por eso no nos pueden comprar de algún modo. Pero no sé hasta qué punto no somos comprables, sin que la palabra no exista, ¿no? En realidad creo que entiendo de algunas cosas que uno no mide el mal que puede llegar a ser. Es decir, estoy segura que estas personas que tomaron la coordinación de los planes de capacitación, ni siquiera se les pasó por la cabeza pensar
que podrían hacer caer algunas condiciones del plan. Estoy segura de que si le hubieran dicho, bueno, organicemos un club para matar perros, no hubiesen aceptado, ¿no? Profe. Hay una escala de valores en las decisiones que uno toma. Sí. Había alguien más, me parece que quería hablar primero. Si no está la otra persona, hablas vos, Meli, y después hablen. Yo corto el micrófono. ¿Hablo? No, solo que estoy de acuerdo con lo que decía Roxana y con lo que a mí me parece peligroso de esto, teniendo en cuenta la evolución suya, profe, lo que me parece peligroso del discurso la identificación de la comodidad de algunos docentes y esas cosas, es por ahí irnos del eje de quiénes son en realidad los que nos están bajando la normativa, por ejemplo, en este caso, del desguazamiento del plan Conectar Igualdad. Entonces, si hay mayoría o minoría de docentes que son cómodos o no son cómodos, me parece que ese no sería el eje cuando lo que está pasando es algo mucho más grande y que en todo caso cada uno con su formación va a tratar de utilizar la ética y la moral que mejor le parezca a los fines de lo que quiere lograr, ¿no? Pero si nos detenemos en ese discurso, me parece que no le damos el peso que merece lo que sucedió, que tal vez si lo hubiéramos hecho no hubiera podido suceder, no sé, digo. Pero Melina, ¿y cuál es tu peso entonces en el aquí? Pero Melina, desde ese lugar, yo te pregunto entonces, ¿cuál es tu peso en el aquí y ahora? ¿Por qué? Porque también la política pública se sostiene desde una militancia de esa política pública. Pero entonces, claro, darle para adelante con eso pero, ¿sabés qué y pasa? ayudar y hacer todo lo posible para que ese que se resiste... Sí importa, pero sí ¿puedo dar un importa, ejemplo? entonces. De a uno. ¿Puedo dar un ejemplo? Nos entendemos. El problema no es del docente que es cómodo. Sin enojarse, hay que escuchar. No, sin enojarse, pero yo quería decir esto. Es cierto que no depende de los docentes, que hubo una política clara neoliberal de recorte presupuestario, ¿sí? Pero lo hubo también en otros aspectos, ¿no? Durante los 4 años que duró el gobierno neoliberal. Se quiso tocar la caja jubilatoria, en ese tema yo sé porque pasé ese periodo. Se quiso tocar, a ver que recuerde ahora, bueno, otras cosas. Cuando se quisieron tocar esas cosas como lo de la caja, se protestó por el impuesto, no, lo del impuesto a las ganancias fue en el gobierno anterior, que fue una lucha que después se dejó correr durante el gobierno neoliberal. Lo que quiero decir es que si el cuerpo docente, que tiene sindicatos fuertes, ¿sí? Que tiene una lucha bien interesante y con muchos logros a lo largo de los últimos 30 años, realmente hubiera creído en la propuesta de Conectar Igualdad, la hubiera peleado. La hubiera peleado. Yo estoy segura de eso, estoy segura. Entonces, a eso me refiero con que hubo resistencia. Y con que no hubo del todo... Sí, tampoco es que igual todo lo que se pelea es lo económico, o sea, por ahí también hace falta mayor... Esto no es económico, claro, porque diste el ejemplo, porque diste el ejemplo justo de lo de la caja jubilatoria, como que pareciera que solamente se lamentablemente, para lo que es económico. Los puntos históricos en los que más recuerdo activismo de todos y no solamente de quienes éramos afiliados a los sindicatos, te puedo asegurar que fue cuando le tocaron el bolsillo. Y te puedo nombrar así al pasar 2 situaciones. Año 92, cuando las escuelas de nación pasaron a ser de provincia, tuvo una movilización muy grande, y la otra movilización muy grande, a la que fue, por ejemplo, gente que jamás había ido a una marcha y que participó, fue en el 2001, cuando por 20 días se retrasó el pago a los docentes. ¿Sí? Fueron manifestaciones muy fuertes y que tuvieron que ver directamente con que se tocó los bolsillos de un grupo social que siempre a fin de mes tenía su sueldo. Entonces, de capital te puedo dar otros ejemplos, de provincia no conozco mucho, como realmente son. Pero si partimos de la base de que nuestros colegas... Nos fuimos del problema, son me dedicaría a otra memorias personales, son memorias personales,
pero, a ver, no me gustaría que no quede claro al punto al que íbamos, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con la cuestión ética y que cada uno y cada una de ustedes tienen razón. Lo que decía Damián es, bueno, que probablemente haya personas, que no son todas obviamente, pero que se ponen en el lugar de comodidad. ¿Bien? Tomo eso. Lo que decía Meli es, yo no me puedo quedar en un lugar sin poner en práctica alguna conducta que me permita solucionar ese problema que está sucediendo. Y lo que decía Claudia, que también en la provincia de Buenos Aires, Meli, es así. Los docentes solemos enojarnos mucho y solemos ir mayor cantidad de personas a la marcha cuando hay problemas con el sueldo. Ahora bien, Claudia, el sueldo es importante, nosotros tenemos que vivir también, ¿sí? Y entonces digo, a lo mejor eso es lo que más suele movilizar a estas personas que, bueno, que se acercan a las marchas para esta cuestión. Eso por otro lado, ¿sí? Falta un punto importante. ¿Y la ética de los gremios? La ética de las personas que están en los gremios. Ese también es un punto muy importante para tener en cuenta, porque hay mucha corrupción al interior de los gremios. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que lo peor que puede suceder es la no participación. El creer bueno, que frente a un conflicto lo tiene que solucionar el sindicato y después desaparecer del sindicato o afiliarse solo porque dan viajes. A ver, hay de todo, dentro y fuera de los sindicatos. Ahora, no podemos poner, por lo menos yo no puedo poner en duda que la existencia de un sindicato para defender derechos de los trabajadores es necesaria. Ahora, avalar todo lo que hacen todos los sindicatos y todos los sindicalistas, jamás. Digamos, hay que tener, yo creo, las dinámicas de participación. Y Claudia, pero la dinámica de participación no es solamente ir a la marcha, sino ir a la asamblea. No, por eso lo digo, por eso rescaté, claro, por eso rescaté lo del 2001 como un fenómeno. Bueno, acá hay gente que por ahí ni nació, pero en el 2001 estoy hablando de esto que es bien viejo, pero fue muy notable en esa situación, recordemos, 2001, ¿no? Todo lo que sucedió. Lo ubico concretamente en el mes de agosto de 2001, nosotros cobramos el 5.º día hábil y ese mes se cobró por el 20 y pico. Y eso generó una marcha que atrajo un montón de gente que jamás había participado. ¿Está mal? No. Pero es importante que hubiera sido importante que esa participación perdurara después en la lógica de seguir peleando por muchos derechos, y no solo nuestros, sino de nuestros alumnos. Porque Conectar Igualdad era un derecho a la conectividad o al trabajo con la tecnología de nuestros alumnos, no nuestro. Ojo, mi nena está trabajando en este momento con la máquina que a mí me dieron en el 2011, que fue mi primera computadora personal. Digamos, yo también recibí una máquina. No sé si se entiende. Lo que quiero decir es que la participación tiene que ser constante y que hay que poner en una línea de prioridades cuáles son las cosas que vale la pena pelear. Y la verdad, yo sé que fue una cuestión de financiamiento, pero también no hubo pelea docente para que eso se mantuviera. Por lo menos yo lo leí así en lo que pasó. Puedo equivocarme. Sí, de algún modo es una diferencia, es un problema semántico lo de ustedes, porque de algún modo están hablando casi todos y todas de lo mismo, ¿no? ¿Puedo comentar una cosa? ¿Qué te pasa, River Plate 14? Francesco, recién me... Ya sé que son Francesco. Dale, Sí, te escuchamos. que se desvirtualizaron mucho la identidad del sindicato desde que se le dio la participación obligatoria de los trabajadores y controlada por el Estado. O sea, ahí eso ya no hubo más sindicato en lucha para defender los derechos de los trabajadores, sino sindicato como mediadores. Y entonces ahí como que se desvirtualizó la identidad del...
educación como los Alguien tiene el trabajadores. micrófono abierto, que lo apague, por favor, que lo corte. Franco tiene el huevero, ahí está. Ahora lo silencié yo. Sí, Fran. Se le cortó, Fran. Bueno, me perdí. Profe, perdón, porque no sé en esto qué quería decir Francesco, pero antes me escribió porque quería decir algo sobre el trabajo práctico. Me escribió la pregunta, si la puedo levantar. Sí, por favor. Bueno, es lo que te quería... Dame un segundito, porque si no esto se nos desbandó completamente, y cuando me parece que se cometen errores conceptuales, me parece que es importante intervenir. Nos fuimos a hablar de la cuestión de la institución educativa a la cuestión de los gremios. Esto es importante, obviamente, porque tiene que ver con, de algún modo, la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana en sentido del docente, ¿no? El docente o la docente tiene un rol de ciudadano de la institución educativa, para ponerlo en esos términos. Y participar, como dice Claudia, me parece que es sumamente importante. Ahora, los gremios tienen problemas, es verdad, para eso tenemos que estar ahí trabajando junto con ellos para que traten de equivocarse lo menos posible. Pero el Estado no interviene ahí. Los gremios, los sindicatos son autónomos, ¿sí? Al contrario, ni siquiera pueden hacer una auditoría, que es uno de los problemas que existen, ¿no? Porque a lo mejor entendí mal lo que decía Fran, estaba hablando del vínculo entre los sindicatos y el Estado, que es verdad. Suele suceder que los sindicatos juegan a dos puntas, ¿sí? Que juegan para el empleado o la empleada, y que juegan para la patronal. Si ustedes quieren, en el campo de la docencia, la patronal es obviamente el gobierno. Y en ese sentido, esto de jugar a dos puntas tiene que ver con una cuestión de negociación, ¿no? Pero bueno, nada, quería decir eso, Meli. Ahora sí, dale con la pregunta. Si volvieran a como nacieron, o sea, el trabajador directamente deja la cuota al sindicato si quiere la protección, ahí se sabría para qué juegan los sindicatos directamente. En vez con la participación obligatoria por parte de una cuota del sueldo, ahí ellos están seguros que pueden hacer lo que quieran sin problemas. No creo que sea así, Fran, pero lo dejamos para discutirlo cuando venga la parte de la política, ¿sí? Concentrémonos ahora, porque son casi las 12, en las preguntas para el trabajo práctico, ¿sí? Bien. Pregunto lo de Francesco. Él tenía dos preguntas. Una, si puede ser que la ética de la autoridad de Levinas, si tomando esa ética se puede explicar lo de que el trabajador, por ejemplo, no quiere hacer el informe, ¿no? Desde ese lugar, para fundamentar, si nos posicionamos del lado de no querer hacer el informe. Si puede ser por la ética de la autoridad de Levinas. Esa es una pregunta. ¿Más? Y la otra era, lo voy a leer, dice, si la ética aristotélica de pertenencia a la polis está rota en la actualidad con el avance del individualismo. O sea, el hombre como ser político y racional se está transformando. Bueno, la primera sí, obvio. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las éticas para posicionarse, ¿sí? Cualquiera de las éticas que trabajamos pueden utilizar para posicionarse. No hay, a ver, ninguna de las posiciones que ustedes tomen, ¿sí? Va a implicar que esté mal, porque obviamente va a ser el posicionamiento que van a tomar ustedes, ¿no? Lo que sí puede jugar en contra es el tipo de argumentación, cómo van a argumentar, ¿no? Fíjense que este caso es más complicado que el de farmacéutico, ¿sí? Entonces hay como que mirar distintas variables que hay ahí al interior, ¿no? Eso por un lado.
Digo, pero ¿se puede tomar Levinas, se puede tomar Aristóteles, se puede tomar Kant, se pueden tomar, incluso se pueden tomar a todos, como hizo alguien, no recuerdo el nombre ahora, que utilizó a varios autores para tomar posiciones distintas, ¿no? Que hubiera dicho Kant, que hubiera dicho Aristóteles, que hubiera dicho Levinas, no recuerdo bien ahora cómo fue, pero que puso a todos los autores, ¿sí? En algún lugar para posicionarse. ¿Me explico? Digo, ahí, en el caso del farmacéutico o la farmacéutica, uno podía haber actuado por deber en términos kantianos y ir a entregarse y confesar su acto, o no, ¿sí? Ahora, también podría haber intervenido Levinas y pensar en la viuda que quedaba desamparada, de algún modo. Desamparada en el sentido de que su marido había muerto. Pero también es cierto que uno podría haber buscado un modo de dialogar con todos los afectados y sentarse a establecer un diálogo. No es lo mismo que en una institución educativa, porque en el caso farmacéutico iba a intervenir la justicia jurídica, ¿no? Iban a intervenir las normas jurídicas. Entonces ahí se complicaba desde ese lugar. Ahora, en el caso para el trabajo práctico, en realidad hay otros puntos que no tienen que ver, no va a ir preso, ¿sí? El protagonista no va a ir preso, con lo cual eso, lo jurídico queda fuera, ¿se entiende? A lo sumo, lo pueden llegar a echar del trabajo, ¿no? Pero no más allá de eso. Entonces, lo que tienen ahora es únicamente un posicionamiento que tenga que ver con la ética, ¿no? Y con el sentir de esa ética. Pero si Profe, sí. Cuando hay que citar, porque sé que usted mandó un videíto para revisar las normas APA, yo todavía no lo vi ese video. Por ahí lo que pregunto está, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarlo. Cuando uno tiene que citar autores que los conocimos a través de un video, ¿cómo citamos? Cuando puedas acceder al tutorial que les mandé, el Word, el programa Word, tiene la posibilidad de que vos cargues todas las notas o las citas, toda la bibliografía. Sí, eso lo sé, pero en el caso de un dicho... No solamente bibliografía, sino que podés cargar entrevistas, videos, páginas web. Y entonces, si vos tenés que citar algo de un video, vos vas a poner video de YouTube, fulanito de tal, a los 20 minutos. En vez de páginas, minutos. Está bien. Supongamos, ¿no? ¿Está? Bien. Sí. Gracias. Claudia, comento una cosa. Cualquier cosa después yo lo comparto en el campus, en nuestra materia, digamos, las normas APAS 2019, donde te muestra cómo es el orden en la bibliografía y cómo se pone en el texto. Porque justamente estaba haciendo un trabajo el otro día y me pedían todas esas exigencias, así que yo lo veía ahí y bueno, mirando el documento uno lo puede hacer. Dale, gracias. Está bien. Gracias. Está bien. Perfecto. Sí, Claudia, perdón, Meli, quería decir algo. Ahí en el video está solamente la forma automática, pero puede ser puesto de la misma manera, manual. O sea, utilizando el mismo formato, pero insertado de manera manual. Claro, el tema es que va a ser mucho más sencillo y toda esa lo que pasa es... te queda guardada para utilizarla en cualquier otro trabajo. Sí, eso se puede hacer manualmente, no hay problema. ¿Qué más? Bueno, si no hay dudas entonces con el trabajo práctico, de todas formas les dejé un foro en el que pueden
seguir haciendo preguntas si es necesario, ¿sí? Bien, respecto de la bibliografía, ¿alguna otra duda? Bueno, yo solo una cosita quería preguntarle. Decime, Silvana. Sí, en la última narrativa, no sé, quizás hubo otras personas, pero yo trabajé así, con varios autores, con Nietzsche, con Kant, con Aristóteles, con Levinas, poniéndome en los pantalones de cada uno de ellos, lo que hubieran hecho con ese caso. Y quizás en este trabajo práctico, bueno, lo haría muy similar con autores que no toqué, como los últimos que estuvimos viendo, Cortina, quizás, Magliandi, etcétera. Bueno, quizás posicionándome yo en una, pero eso es lo que más me cuesta a veces, porque a veces mi posición reúne alguna cosa de cada uno, dentro de una línea, ¿no? Dentro de una misma línea. Así que, bueno, si lo haríamos así, digamos que, y se fundamenta como corresponde, digamos que sería lo ideal, no lo ideal, pero lo viable. Sí, si querés lo adecuado, ¿sí? Lo adecuado es que utilicen a varios autores, que no se vayan demasiado por las ramas porque son solo 3 páginas, recuerden, ¿sí? 3 páginas que, que no cuenta la portada, si alguno quiere hacer portada no cuenta, ¿sí? Pero no van a poder escribir más de 3 páginas, con lo cual no repitan el caso porque van a perder media carilla repitiendo el caso, ¿sí? El caso ya lo conocemos, no es necesario ponerlo de nuevo en el trabajo, ¿sí? Silvana, ¿vos no tenés pareja pedagógica? Sí. Ah, sí, bueno. Sí. Nicolás, no me acuerdo el apellido. Nicolás Held, creo. Sí. Bien. No, era solo por preguntar, porque creo que están todos con pareja pedagógica, pero por las dudas, para que a último momento no llegue, no haya que empezar a buscar parejas. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahora no. ¿Sí? Yo no lo elogié la actividad del trabajo. Lo que sí no me recuerdo, y lo que le voy a preguntar, es si más allá de citar con normas APA y toda esa cuestión formal, si al final del trabajo ponemos un apartado que sea bibliografía y ponemos, según normas APA, ahí también la bibliografía utilizada. Bueno, si lo citaste al interior, como dice el tutorial, no va a ser necesario porque ya está citado. El problema es que no aparece la cita completa usando el tutorial. Entonces al final hay que descargar las citas o la bibliografía. Lo más adecuado sería bibliografía porque si descargas cita, va a descargar solamente lo que usaron para alguna cita particular. En cambio, si descargan toda la bibliografía, les va a descargar todos los autores que hayan utilizado. Sí, sería lo más adecuado poner la Entonces ponemos referencia bibliográfica al final también. Sí. Listo, esa duda no. ¿Algo más? Mónica, una pregunta. ¿Esta semana tendríamos que presentar narrativa también, o la que viene, o nos dedicamos directo al trabajo? Olvídense de la narrativa esta semana, pongan todas las pilas en el trabajo práctico, ¿sí? ¿Qué más? ¿Estamos? ¿O quieren que larguemos de nuevo la discusión? Estos son los problemas de no tener un aula, ¿no? En la que podamos seguir... Los sindicatos, está buena la discusión. ¿Cómo? No te escuché. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? No sé si me escucha, profe, tengo mala señal. Sí, te escucho, Gastón. Adelante. Profe, ¿hoy hay que subir la narrativa o directamente nos dedicamos al trabajo práctico? Esa era mi duda. Ahora, si no subo la narrativa, ¿cómo...? Pero la narrativa corresponde a la semana pasada. La narrativa, claro, 6 y 7. Claro, eso la es narrativa normal. que nos lleva... Sería la 8. Exacto. Bien, listo, profe. Ok.
¿Alguien más? ¿Estamos? No, yo que si alguien tiene duda con respecto a lo de las normas APA, que me pregunte por celular o por mail o ahí en el campus, porque eso lo trabajé bastante el año pasado, di un seminario y todo. Ah, buenísimo, pero compartilo en el, no sé, en el, ¿cómo es? En el WhatsApp. O en el WhatsApp, ay, no me sale el foro, en el foro también, ahí se puede compartir también. Como te sea más sencillo, pero sí, claro. Me pasa, sí. No sé si están todos en el WhatsApp. Profe, En el foro estarían todos. Así que incluso a mí me vendría muy bien también porque uno a veces, hay cosas que no, que se van transformando y yo creo que lo que les dejé es de APA 6 y bueno, y seguramente debe haber nuevos. Hay nuevos profe, que necesitan. Sí. una cosita, ¿no? Los utilitaristas dicen que nos tenemos que guiar por nuestro egoísmo, pero tiene que ser un egoísmo que sea para el bien de lo más posible. ¿Y cómo puede ser eso relacionado entre el egoísmo propio y la necesidad de los demás? Que es que no es egoísmo la palabra, Fran. La palabra es hedonismo. El utilitarismo es un hedonismo moderno. Y en ese sentido, recuerdan que Epicuro, que es el creador del hedonismo, o el inventor del hedonismo, tenía el cálculo o la regla que él aplicaba era la de minimizar el dolor para maximizar el placer. Pero eso desde el punto de vista individual, ¿sí? Y yo trato de minimizar el dolor para maximizar mi placer, ¿no? Mi bienestar. Ahora, los utilitaristas toman esa regla, ¿sí? Los utilitaristas son, de algún modo, herederos de las corrientes epicurianas, y en ese sentido, lo que piensan es que esa minimización del dolor y maximización del placer tiene que ser para la mayor cantidad de personas posible, ¿sí? Entonces es como un hedonismo comunitario, si querés, ¿no? O social, un hedonismo social, que mi norma de minimizar el dolor y maximizar el placer tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? No sé si se entiende ahí, pero no es egoísmo, ¿sí? No habla del egoísmo, porque lo van a ocultar, sí, obviamente. Hume por ahí habla de estas condiciones del egoísmo y entonces hay que ir basándose en el sentimiento, ¿no? En algo que tenga que ver mucho más con la experiencia y con la acumulación de experiencia. Y ahí es donde dicen que no lo material, ahora no me acuerdo la palabra que usan, pues no tengo mis apuntes. Que lo empírico, que uno tiene que basarse todo en lo empírico. O sea, en las sensaciones que uno tiene. Bueno, ese es Hume. Eso es Hume, sí. Sí, es un empirista, ¿sí? Y en ese sentido piensa que uno tiene que basarse en las sensaciones, ¿no? Pero de algún modo también mirando lo que le pasa al resto. Es decir, uno no puede ir basándose, cuando hablamos de ética, ¿no? Basándose en la sensación de que quiero matar, y voy matando gente, acumulando experiencias de muerte. No, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con ¿Qué sería el bienestar propio, pero sin hacer daño a los demás? Exacto. Bien, entonces, ¿ves? La palabra bienestar es la adecuada para hablar de los utilitaristas, ¿sí? Buscan el bienestar común, el bienestar general, porque ya están frente a otras posiciones a las que no estaba el hedonismo clásico, sino que venían a posiciones mucho más fundadas en los pactos, en los contratos sociales, ¿no? En lo posterior.
Entonces son, de algún modo, estoicos, ¿sí? Hay una corriente estoica que ustedes, no hablamos mucho de eso, pero que sin embargo Echeverría lo habla. Los estoicos son los que, vieron que hay un dicho popular que dice, esperó estoicamente. Esperar estoicamente quiere decir esperar y bancarse la que viene, ¿no? Bancarse la que viene porque eso me va a hacer mejor, hablando en términos coloquiales. Esto es lo que de algún modo hace la corriente estoica, que también tiene mucho que ver con el utilitarismo, ¿sí? Pero el utilitarismo es un hedonismo social, por ponerlo en algunos términos, porque busca un bienestar general, un bienestar común general, o para la mayor cantidad de personas. ¿Estamos? Sí, gracias. No, de nada. ¿Quién más? ¿Estamos? ¿Nos vamos entonces? ¿Sí? Muy bien. Cualquier cosa estamos entonces nos vemos en el foro y bueno, que les vaya muy bien, que pónganse de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, escriban las dos posturas, eso me parece que también es probable, o bueno, o siéntanse en libertad de, mientras utilicen la bibliografía con la que trabajamos, ustedes pueden tomar una, varias o todas las corrientes, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, ¿sí? Buena semana y adiós. Chao a todos. Chao. Profe, le faltó la frase. Sean felices. Y buenos y buenas, y si no pueden ser las dos cosas, sean felices. Ahí fue. Ahí va. Adiós. Uy, no quiere finalizar esto.